Buen día para ustedes. Vamos hoy a conocer un poquito acerca de lo que es la construcción de una tabla estadística, un repaso, y vamos también a repasar el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Así que esperemos que la clase de hoy sea con el recurso que vamos a compartir, bastante didáctica y fácil de comprender. Voy a compartirles pantalla de esta presentación, esperando que esto pueda ser de ayuda eh, en nuestro conocimiento de la estadística y su aplicación a los diferentes campos y fenómenos profesionales. Muy bien, ampliamos un poquito la presentación y tenemos acá, eh, vamos a correr aquí nuestra cámara un poquitito y estamos listos. Tabla estadística, una guía, un mapa seguro para llegar a los resultados que necesitemos. Soy de la opinión que lo primero que tenemos que hacer cuando se nos presentan datos estadísticos agrupados, la tabla estadística la debemos de hacer sí o sí, porque en ella vamos a encontrar las rutas o los caminos para poder llegar a diferentes medidas de análisis que son propias del estudio estadístico. Aquí tenemos un ejemplo. 300 obreros distribuidos en 4 grupos de 75 obreros cada grupo producen 110 unidades de vivienda mínima, son constructores. Cada grupo de obreros forman un intervalo, es decir que están en 4 grupos o intervalos de 75 obreros cada grupo para el total de 300. Y las 110 viviendas que ellos construyeron quedaron distribuidas en frecuencias y a la hora de elaborar la tabla estadística, que es de 12 columnas, quedan así. Aquí tenemos los intervalos. Los intervalos están acá construidos en grupos de 75. Estos son los obreros, los constructores. El primer grupo de 1 a 75, el segundo grupo va de 76 a 150, el tercer grupo del obrero 151 al 225 y el último grupo del obrero 226 al obrero 300. Las 110 viviendas que construyeron estos 300 hombres quedaron así. El primer grupo, comprendido del trabajador 1 al 75, ellos construyeron 30 viviendas. El grupo que va del 76 al 150 construyeron 28 viviendas. El tercer grupo, comprendido del obrero 151 al 225, construyeron 20 viviendas. Y por último, el cuarto grupo de obreros del 226 al 300 construyeron 32 viviendas. A la hora de sumar, daremos cuenta que 30 más 28 más 20 más 32 suman las 110 viviendas que nos proporcionaron en nuestra base de datos y aquí están los 4 grupos de 75 obreros cada uno. A esto les vamos a llamar intervalos y a esto frecuencias. Luego vamos a trabajar lo que se llama frecuencia acumulada. El 30 se acumula, 30 se copia, 30 más 28, 58, 58 más 20, 78, más 32, 110. A esta columna se le llama frecuencia acumulada. Noten que primero se copia porque no hay con quién sumarlo, se suma, se anota, se suma, se anota, se suma y se anota y cuadra con los 110. Luego vamos a trabajar una columna que se le va a llamar límite inferior. ¿De dónde se obtiene? Muy bien, cada intervalo tiene un primer valor, 1, en este caso el primer grupo, 76 del segundo, 151 y 226. Este primer valor de estos intervalos es el valor inferior. Le vamos a restar 0.5. Si le resto 0.5 a 1, me va a quedar 0.5. ¿Verdad? En este caso aquí lo tengo. Tengo acá 0.5. Si le resto 0.5 a 76, me queda 75.5. Si le resto 0.5 a 151, 150.5. Y si le resto 0.5 a 226, me queda 225.5. El límite superior ahora va a consistir que lo que le resté al primer valor
se lo voy a sumar al segundo. A 75 le sumo 0.5, me da 75.5. A 150 le sumo 0.5, me da 150.5. A 225, la suma de 0.5, 225.5. Y a 300 le sumo 0.5, 300.5. A esta columna se le llama límite superior. La siguiente columna es porcentaje. Esta columna nos va a ser muy útil para gráficas. Y acá tenemos que se calcula de la manera siguiente. A cada frecuencia se le agregan 2 ceros y cuando hemos agregado 2 ceros, se divide dentro de 110. Si a 30 yo le agregara 2 ceros en mi calculadora, convertiría el 30 en 3000. Al agregarle 2 ceros en mi calculadora, este número se vuelve 3000. Dividido 110 me da 27.27%. Si hago lo mismo con 28 y le agrego 2 ceros acá, se convertiría en 2800. Al dividirlo entre 110, 25.45%. Al agregarle 2 ceros a 20, 2000 dividido 110, 18.18%. Y si le agrego 2 ceros a 32, 3200 dentro de 110, me da 29.09%. Al sumar, acá tiene que dar 100%. No hay problema si faltara una décima. Por ejemplo, 99.99 aproximamos a 100%. Esta columna va a servir al menos para 3 o 4 gráficas que vamos a aprender más adelante cómo se realizan. Luego, esta columna se llama grados. Esta columna va a servir específicamente para construir o elaborar una gráfica que se conoce como gráfica de sectores. Algunos le llaman de pastel, ¿verdad? Circular, pero se llama su nombre técnico de sectores. Es convertir a grados cada una de las frecuencias. Se trabaja de la manera siguiente. Cada frecuencia primero se multiplica por 360. ¿Por qué por 360? Porque 360 grados tiene una circunferencia. 30 por 360 le doy igual en mi calculadora y cuando ya tengo el total, lo divido dentro de 110 y me da 98.18 grados. 28 lo multiplico por 360. Al darle igual en mi calculadora, el total lo dividiré entre 110 y me dará 91.64 grados. 20 por 360 da 720. Al dividirlo dentro de 110 da 65.45 grados. 32 por 360 da un resultado, al dividirlo entre 110, 104.73. El criterio de verdad es que al sumar esta columna me tiene que dar con exactitud 360 grados que tiene la circunferencia. No habrá problema si me llegara a faltar una décima. Por ejemplo, 359.99 lo cuadraré con 360. No más de una décima para ambos, tanto para porcentaje como para grados. Ahora trabajaremos la siguiente columna que se llama marca de clase y la marca de clase se le conoce como XS. Muy bien. ¿Cómo se opera? A los dos valores de que conforman el grupo del intervalo se suman. 1 más 75 da 76. Dividido 2, ese 2 siempre es constante. Dividido 2, tenemos que 76 dividido 2 da 38. Para hacer los demás, podría hacer lo siguiente. Sumo ambos 76 más 150 dividido entre 2 y así sucesivamente. Pero como cada grupo es de 75, entonces solo hago el primero. 1 más 75 da 76 dividido 2, 38. 38 más 75, 113. 113 más 75, 188. Más 75, 263. Más rápido. Si ustedes quieren, lo hacen así. 226 más 300 son 526 dividido 2 da 263, 151 más 225 da 376, dividido 2, 188 y así sucesivamente. Pero es más rápido solo trabajar el primero y luego, como todos los grupos son de 75, más 75, más 75, más 75 y más rápido de operar. Bien, frecuencia por marca de clase. En este caso es
F por marca de clase. 30 por 38.140. 28 por 113, 3.164. 20 por 188, 3.760. 32 por 263, 8.416. La suma de esta columna es importante. Siempre que hay una columna que es resultado de multiplicar dos columnas anteriores, esa columna se sumará y el total nos va a ser muy útil. 16.480, este total nos va a servir para el cálculo de la media aritmética, como vamos a ver en la diapositiva siguiente en un momentito. Vamos a terminar nuestra tabla estadística. La siguiente columna se llama desviación. El 0 es la desviación y se puede colocar donde uno quiera. En este caso yo elegí acá, en el segundo. Hacia arriba, números negativos, menos 1. Hacia abajo, positivos, 1 y 2. Muy bien, yo lo elegí. Si yo puse el 0, si pusiera el 0 aquí, sería menos 1, menos 2, 1. Si lo pusiera hasta abajo, solo serían negativos, menos 1, menos 2, menos 3. O si lo pusiera hasta arriba, serían solo positivos, 1, 2 y 3. Generalmente el 0 lo ponemos en medio, hacia arriba negativos, hacia abajo positivos. La siguiente columna se llama frecuencia por desviación. F por esta, ¿verdad? 30 por menos 1, cuidado con los signos, menos 30. Todo número multiplicado por 0 da 0. 28 por 0 da 0. 20 por 1, 20. Y 32 por 2 da 64. Al sumar, tendríamos que nos va a dar 54 positivo. Menos 30 más 20 más 64 nos da 54 positivo. Esto lo podemos comprobar con la última columna, que en este caso los negativos se copian. Tenemos acá que menos 30, no hay otro negativo con quien sumarlo, es solito, solo este número es negativo, se copia, menos 30. En lugar de 0 pongo el signo más y sumo los dos positivos, 20 más 64, 84. Ya tengo mis dos totales, el total de los negativos, que es menos 30, y el total de los dos positivos, que es 84. Menos 30 más 84 da 54. Y tengo construida una tabla estadística de 12 columnas y este es un mapa a seguir para todas las medidas que me van a pedir a continuación. Veamos lo que es media aritmética. Recuerden el concepto. Media aritmética es el promedio de. Es el promedio. Vamos a averiguar cuánto es el promedio de obreros que necesitamos para 110 unidades de vivienda. En este caso, el paso 1, vamos a tener que, acá tenemos que la columna F, que es 110 de nuestras frecuencias, acá está, y tenemos el paso 2, que dice que la suma de la columna F por D es 16.480. La columna de F por marca de clase, 16.480. La fórmula dice que la suma de frecuencia por marca de clase, los 16.480, se va a dividir dentro del total de F, que es 110. 16.480 dentro de 110, el promedio de obreros que yo necesito para construir 110 viviendas es de 149.82 obreros, lo que es igual a 150 obreros para construir 110 casas. Ese es el promedio. La media aritmética siempre requiere prueba. Y esta es la fórmula para la prueba. Dice que es una marca de clase sumado al resultado de un paréntesis, que es el total de frecuencia por desviación, dividido el total de F por el I. Aquí está nuestra tabla estadística y vamos a ver los siguientes pasos. XS, este XS, ¿cuál de todos? Tengo aquí estos 4 XS. Siempre será el que está en dirección de 0. Y entonces es 113. Y aquí está que es 113 esta marca de clase. Sumado a el resultado de un paréntesis, que en este caso el total de F por D, aquí está F por D, el total es 54 y aquí tengo que es 54. Ya tengo la parte de arriba de mi paréntesis. Dividido el total de F. El total de F es el total, acá F,
es 110. Y aquí tengo esta parte también, 110. Y por último, el I. Son 75 trabajadores que tiene cada grupo, cada intervalo. Ya con estos datos, entonces quedaría la fórmula así. 113 más 54 dividido 110 por 75. Recordarles que primero se resuelve el paréntesis, luego la multiplicación y por último la suma. Y el resultado es 149.82, misma cifra o misma cantidad que saqué en el resultado anterior y cuadra con toda exactitud. Cuadra con toda exactitud. Yo necesito 149.82 obreros para construir 110 viviendas, lo que es igual a 150. Si yo regreso acá a la diapositiva, vean, 149.82 y aquí tenemos que una vez despejada esta fórmula, también me da 149.82. Cuadra con toda exactitud. ¿Qué pasa si no cuadra? Estamos cometiendo más de un error y prácticamente el trabajo que hemos hecho no sirve y el que pudiéramos hacer a continuación tampoco servirá. Bien, vamos con la mediana. La fórmula de la mediana, recordemos que el concepto es valor de equilibrio y dice que es un límite inferior sumado a n, que es el total de frecuencias, dividido 2, menos frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia donde está la mediana por el I. Veamos, necesito para esto 4 columnas. La columna de intervalos, frecuencia, frecuencia acumulada y límite inferior. La clave aquí es el n partido 2. ¿Cuál es n? N es 110. Aquí, 110. ¿Qué hacemos? Bueno, ese total de f se divide entre 2, según la fórmula, dividido 2. 110 dividido 2 da 55. 110, perdón, dividido 2, 55. El siguiente paso es que voy a buscar entre frecuencia y frecuencia acumulada dónde se encuentra contenido este 55. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Donde primero aparezca, ahí me detengo. Hagamos la pregunta. 55, ¿estará contenido entre 30 y 30? No está contenido. ¿Estará contenido entre 28 y 58 el 55? Sí está contenido. Acá me detengo y marco. Mi 55 está entre 28 y 58. Aquí está contenido mi 55. Muy bien. Ya tengo ubicado entre frecuencia, frecuencia acumulada, donde está mi n partido 2. El paso siguiente es que voy a buscar la frecuencia acumulada anterior. Esta, miren, la frecuencia acumulada anterior. Aquí está mi n partido 2, 55 está acá. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 30, perfecto. Lo marco 30 y ya tengo acá que aquí sería 55, aquí sería 30. ¿Cuál es la frecuencia de la mediana? Ese sería el siguiente paso. Muy bien. Dice que el paso 4, vamos a buscar, perdonen, vamos a ir primero al límite inferior, o sea, a este, vean, a este. El límite inferior en este caso, muy bien, este límite inferior es donde está mi n partido 2. Si el 55 está acá, el límite inferior es este. Miren, 75.5. Ya tengo aquí que es 75.5. Aquí es 55. Aquí es 30. Ahora sí nos vamos a la frecuencia donde está la mediana. En este caso es el paso 5. Y la frecuencia donde está la mediana. Si la mediana está aquí, mi 55 está acá. Esta es frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál será la frecuencia? F es 28. Y ya tengo acá este 28. Y aquí lo tengo, y aquí tengo 28, ya tendría aquí entonces, solo me faltaría el I, y todos sabemos que el I es 75 porque 75 es el número de trabajadores que tiene cada intervalo. Y aquí lo tengo. Muy bien. Ya a la hora de operar con estos 5 valores, la fórmula quedaría así. 75.5 más 55 menos 30 dividido 28 por 75. Está claro decir que la forma de despejar la fórmula primero es el paréntesis. 55 menos 30, ¿verdad? Quedan 25, dividido 28 por 75 y por último la suma, 75.5. Al hacerlo, me va a quedar
que el valor de equilibrio de obreros que necesito para construir 110 viviendas es de 142.46, lo que es igual a 142 trabajadores. ¿Cómo sé que esto es verídico? Porque 142.46 va a estar contenido en el intervalo donde está mi n partido 2. Aquí está 55. Entre 28 y 58 el intervalo es este. 76, 150. Y 142.46 sí está acá. Está contenido. Y ese es mi criterio de verdad. Muy bien. Vamos a lo último. Moda o valor constante. En este caso, vamos a necesitar siempre estas 4 columnas, intervalos, frecuencia, frecuencia acumulada y límite inferior. Y la fórmula está acá. Se lee límite inferior sumado a delta 1 dividido delta 1 más delta 2, cerramos paréntesis por el i. Veamos. Quedaría así. Paso 1. Primero observamos en la columna de F, acá, si hay alguna frecuencia repetida. Si hubiera alguna frecuencia repetida, esta fórmula hay que aplicarla 2 veces si hubiera alguna frecuencia repetida. Pero al no haber frecuencia repetida, 30, 28, 20 y 32, dice que se elige la frecuencia mayor, siempre. 32. Muy bien, ya tenemos señalada o ubicada nuestra frecuencia mayor porque no hay ninguna frecuencia repetida, 32. Vamos a calcular el delta 1, este delta, que nos lo pide 2 veces la fórmula. Dice que, en este caso, el delta 1 se obtiene de la frecuencia mayor menos la anterior. En este caso, 32 menos 20, ¿cuánto será? 12. 32 menos 20, quedan 12. ¿Qué hubiera pasado si este 32 hubiera quedado hasta acá arriba y no hubiera con quién restarle? 32 menos 0, 32 se copia, nada más. Pero como está acá, 32 menos 20, 12. Y entonces tenemos acá que es 12, ya tenemos el delta 1, nos lo pide 2 veces. El delta 2 dice que es la frecuencia mayor menos la que está abajo. En este caso, abajo ya no hay. Este es el total, este no cuenta. Pero 32 es la última frecuencia. Entonces, al no haber 32 menos 0, 32 se copia. Aquí sería entonces 32. Sería 12 dividido 12 más 32. Muy bien, ya tenemos el paréntesis. El límite inferior que nos pide la fórmula, que es este, es el que está en dirección de nuestra frecuencia mayor, que en este caso sería 225.5. Y ya tenemos nuestro límite inferior, tenemos el paréntesis resuelto y solo nos queda el i, que todos sabemos que el i es 75 porque 75 valores tiene cada intervalo. La manera de operarlo es primero el paréntesis, ¿verdad? Que en este caso sería 12, ¿verdad? Que aquí está 12 dividido 12 más 32, el paréntesis. Luego la multiplicación y por último la suma. En el paréntesis debemos de tener un cuidado. Primero resolvemos la parte de abajo del paréntesis. 12 más 32 da 44. 12 dividido 44 por 75 más 225.5. Al hacerlo así, el orden quedará, el resultado dará 245.95. Es decir, lo más constante de trabajadores que necesito para construir 110 viviendas es de 246 trabajadores. ¿Cómo sé que es verdad? Tiene que estar contenido donde está la frecuencia mayor. Acá, 32 la frecuencia mayor, miren el intervalo, 226, 300. Preguntémonos, 245.95, ¿estará contenido entre 226 y 300? Sí está contenido. Y entonces lo más constante es 246 trabajadores para construir 110 viviendas mínimas. Voy a dejar de compartir pantalla para explicarles o desearles lo mejor y explicarles también de que en una siguiente clase de repaso estaremos viendo lo que es media geométrica, el ritmo, y estaremos viendo lo que es la gráfica de sectores. Esta clase estará disponible en las plataformas, en el canal de YouTube, como en las plataformas preparadas y dispuestas
y espero pues que les pueda ser útil y que puedan refrescar y estar listos para nuestra prueba. Quiero desearles lo mejor. Así de que cuídense mucho. Hasta pronto.